La verdad que me hubiese encantado haber dado un mensaje referente a la educación de los hijos, aprovechando la ocasión, pero también estamos viviendo un tiempo especial y los cantos que hemos cantado nos han recordado qué tiempo estamos viviendo, que es, o estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mirad lo que nos dice 1 de Juan 4, versículos 9 y 10. Vamos a leer ahí. Y el texto el encabezado de mi palabra o de la Biblia dice Dios es amor, pero el versículo 9 empieza de esta manera: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, y esto es importante, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Y ahí hay una palabra que quizás nos suena rara, propiciación, y más adelante la comentaré, pero permítame empezar recordando un poco lo que nos dice el libro de Lucas. En el capítulo 15, Lucas menciona 3 historias de 3 cosas que se habían perdido, pero que fueron halladas. La primera de ellas es la parábola de la oveja perdida, o la historia de la oveja perdida. Y Jesús usa eso para hablar a los fariseos que le critican porque se junta con los publicanos, con los pecadores. Y Jesús dice: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 y en el desierto y va y busca a la que se extravía, y cuando la encuentra la toma en sus brazos, invita a sus amigos a regocijarse con él acerca de esto? Pero me gusta lo que dice en este pasaje sobre lo que sucede en el cielo. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese es el versículo 7. La siguiente historia o la parábola es la de la moneda perdida. ¿Qué mujer que teniendo 10 dracmas y pierde una no se levanta, enciende la luz, barre la casa y cuando la encuentra invita a sus amigas, hace fiesta y entonces se regocija con ellos y dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente? Otra vez nos habla de pecadores que se arrepienten. Pero para esta enseñanza quiero un poco utilizar la historia de ese padre que nos cuenta más adelante Lucas. Un padre que tenía 2 hijos. 2 hijos distintos el uno del otro. Uno que estaba en casa, pero vivía amargado. A mí me llama mucho la atención de eso. Y otro que decidió marcharse de casa, malgastar lo que su padre le había dado, y dice que cuando se vio en la pobreza, entonces se acordó y preparó su sermón: ahora iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya conocéis la historia, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar de esta historia no es el preparativo de lo que él quiere decirle a su padre, sino la acción del padre. Porque tiene 2 hijos egoístas, 2 hijos malos, pero que esta historia lo que nos resalta es el amor del padre hacia ambos. Cuando aquel hijo que estaba perdido volvió a casa, dice la historia que el padre sale a recibirle. Y estoy seguro que salió no solo caminando a su encuentro, pero quizás abrió sus brazos para abrazarle, para recibirle. En esta semana, en Semana Santa, cuando la cruz
cobra mayor protagonismo. Gracias. Es en esta semana cuando la cruz parece que crece y la podemos ver en todas partes. Hay personas que suelen visitar iglesias para ver a los Cristos crucificados en ella. Pobres Cristos, sangrantes, sufrientes. Y hay otros que les gusta más el ruido y caminan detrás de una procesión. Muchas veces ni siquiera llevan a un Jesús, llevan a la Virgen como si esta fuese la que ha muerto crucificada. Más aquí en España pareciera que son las vírgenes las que han hecho la obra en lugar de Jesucristo. Pero hay procesiones que llevan a Cristos crucificados y la gente detrás de ello quizás intentando entender, intentando imaginarse el Via Crucis y el dolor que Jesús sufrió cuando iba desde donde lo sacaron hasta Gólgota. ¿Quién de nosotros en esta semana no ha recibido una imagen de una cruz con un Cristo crucificado? Las redes sociales se han llenado quizás de ello. ¿Y sabe qué? Ahí está la cruz. Pero por mucho que la veamos, por mucho que la sigamos, por mucho que lo intentemos, ¿sabe qué? No vamos a lograr imaginar o a entender o a percibir el sufrimiento que Jesús pasó cuando la llevaba cargando. El sufrimiento que Jesús vivió en esa cruz a causa de nosotros los pecadores. Es en este tiempo, en Semana Santa, cuando la voz silenciosa de la cruz se hace más fuerte. ¿Escucha la voz? Lo hemos cantado. Amor. Cuando la voz de amor que hay en esa cruz se hace más fuerte, nos recuerda que Dios nos amó primeramente. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primeramente a nosotros. Y nos mostró ese amor en una muerte cruenta, expiatoria de Jesús en esa cruz. ¿Podría haber muerto Jesús de otra manera? Seguro que sí. Pero la crucifixión era el método que los romanos utilizaban para castigar a los criminales, a los que se rebelaban en contra de César, a los desertores del ejército y a los ladrones. Y Jesús no era un desertor, no era un ladrón, no era un criminal, y sin embargo fue crucificado. Fue clavado en aquella cruz. Personalmente, cada vez que pienso en la cruz, no puedo dejar de pensar en cuán grande amor Dios nos mostró. Pero también no puedo dejar de pensar en la manera como Cristo murió, con brazos abiertos. Brazos abiertos. Y cuando pienso en esos brazos abiertos, pienso en ese padre que sale corriendo a recibir al hijo perdido. Mirad, hermano, esta cruz. Yo no sé si era así la cruz en la que Cristo murió, pero era una cruz con brazos abiertos. ¿Y sabes qué significan brazos abiertos? Significan amor. Significan compasión, significan bienvenida, gracia, perdón, regocijo, benevolencia, bondad, compasión. Eso fue lo que el Padre le mostró a aquel hijo que estaba perdido. Sale corriendo y lo recibe con brazos abiertos. No le importa qué ha hecho su hijo, no le importa de dónde viene, no le importa cómo viene. Le importa que su hijo ha vuelto a él. Y la cruz es una muestra de que Dios nos está esperando a ti y a mí. Y está esperando a aquellos que están afuera y que aún no le han recibido. Sin embargo, Isaías 53 nos dice: ¿quién ha creído a vuestro anuncio?
Estaba escuchando el telediario ayer. Han dado una estadística de las personas que han salido, por lo menos han visitado una iglesia o han salido detrás de una procesión. ¿Sabe cuántas personas en España lo han hecho? Más de 28 millones. Más de 28 millones de personas han ido a una iglesia o han caminado detrás de una procesión. Pero la cuestión, hermano, es que cuando pase Semana Santa, ¿dónde queda todo esto? ¿Dónde queda la pasión por Jesús? ¿Dónde quedan las lágrimas? ¿Dónde queda ese dolor que se siente ahora al ir detrás de una procesión o que algunos expresan incluso con lágrimas? Pues se cumple lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? Porque a pesar de que multitudes salen a caminar y lloran detrás de las procesiones, su alma y su corazón sigue igual para con Dios. Mañana, cuando se acabe la fiesta, nadie se acordará de él. Solamente un 18%, según la estadística, de los que han salido volverán a la iglesia en los siguientes días. Fíjese, solamente un 18% de esos 28 millones que han salido o que están saliendo, solamente un 18% volverá a la iglesia. ¿Y sabe qué? Y en lugar de darle gloria a Jesús, en lugar de darle gracias a Dios por la muerte de su Hijo, se las dan a María. Y traspasan la gloria del Hijo a la Madre. Si miramos de nuevo los versículos que hemos leído, estos textos nos hablan de que Dios nos amó primeramente. Nos hablan de un sacrificio de expiación y propiciación por el pecado del hombre. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Jesucristo su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación se usaba en el Antiguo Testamento y era usada para mostrar aquel animal que era sacrificado por causa del pecado del hombre. Cuando uno pecaba, tenía que llevar un animal, poner sus manos en la cabeza de este animal y luego ser sacrificado y la sangre ser llevada al interior para que Dios perdonase el pecado del hombre. La propiciación era un sacrificio, una ofrenda diseñada para apaciguar la ira de un Dios ofendido por el pecado del ser humano. Y lo que el apóstol Juan nos está diciendo en este pasaje es que Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nuestro pecado, para satisfacer su ira y pagar el precio que usted y yo teníamos que pagar. El pecado hace que la ira de Dios se derrame sobre los hombres. Pero Él, siendo bondadoso, siendo misericordioso, entregó a su Hijo por nosotros. Las buenas noticias del Evangelio, hermano, no son que Dios ha traspasado nuestros pecados, los ha perdonado simplemente. No. Las buenas noticias del Evangelio es que Cristo murió en la cruz para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Dios no es que se olvida de nuestros pecados simplemente así porque sí, porque Él es un Dios justo y recto, y su justicia y su rectitud proclaman y reclaman que alguien pague el precio por ese pecado. Y quien estuvo dispuesto a pagar el precio por ese pecado es Jesús. Despojándose de su gloria y su divinidad, se hizo hombre, obediente y humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Y no lo hizo porque era el Padre castigándole, lo hizo por amor. Lo hizo por amor.
La muerte de Jesús en la cruz no es la respuesta de Dios a algo que tú y yo hicimos para merecer esa muerte. Porque Romanos 3 nos dice, 11 y 12, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos perdido. No hay justo ni aun uno. E Isaías 53 nos dice, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Le hemos tenido como despreciado, como abatido, y por lo tanto le rechazamos. Los pecadores por quienes Cristo murió, no éramos dignos de nada, sino solamente de la ira de Dios. Pero Pablo nos dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Porque Cristo, dice Romanos 5:7, escucha esto, porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió también por los impíos. Cuando éramos débiles, cuando no teníamos fuerza para hacer nada, para rescatarnos, para pagar el precio, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y el versículo 10 dice que siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por la muerte de Cristo Jesús. En la historia humana hay muchas historias de amor. Romeo y Julieta quizás es la que más nos gusta. Shrek y Fiona también, ¿verdad? ¿Sabes qué? Habrá muchas historias de amor que se puedan contar en la historia de la humanidad, pero ninguna de ellas, ninguna, se va a acercar un poco a la historia de amor que se vivió en la cruz. Ninguna historia de amor se va a acercar un poco a eso. Porque en esa historia de amor están involucrados personas pecadoras, enemigas de Dios, que no merecían nada. Y sin embargo fueron amados, fueron perdonados, fueron justificados, fueron reconciliados. Y más aún, fueron adoptados y hechos hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es esto. Que teniendo ningún derecho, hemos sido hechos hijos de Dios. Qué bendición que aquel que pagó el precio no lo hizo con tristeza, porque Hebreos 2 nos dice que con el gozo puesto por delante fue a la cruz y se enfrentó al menosprecio. Fijaos, con gozo, con gozo. Jesús murió en una cruz con brazos abiertos, ofreciendo perdón para todos. Y si Jesús murió en una cruz con brazos abiertos y ofrece perdón a todos, hermanos, entonces la iglesia no tenemos por qué cerrarlos. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces somos muy elitistas en a quién le compartimos el evangelio. Hoy que se habla tanto de inclusión y de exclusión, pareciera que la iglesia también lo practica. Y pareciera que según nuestros criterios, este sí y aquel no. Pero cuando Cristo murió en la cruz, no murió por uno solamente, murió por todos. Murió por el más perverso pecador y murió por el que menos había hecho. Durante su ministerio, Jesucristo transmitió el amor de Dios para con todos. Él siempre estuvo dispuesto a recibir a todos, a convivir con los peores pecadores, para hablarles del amor de Dios. ¿Quiénes son ante nuestros ojos quienes no merecen el mensaje de salvación? Piensa, hermano, porque somos elitistas. Piensa a quién excluimos y no le compartimos el mensaje de salvación.
Como redimidos que somos y embajadores del reino, necesitamos tener brazos abiertos para recibir a todos, para abrazar a todos, para compartir el evangelio con todos, sin importar quiénes son, cómo vienen, qué viven, qué tienen, cuál es su necesidad. El Padre no se centró en el argumento del Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No le dejó hablar. Le abrazó y le recibió. Y mandó que le quitasen las ropas sucias y le pusiesen nuevas. E hizo fiesta por él. Y hemos leído que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, hermano. O sea, que tú y yo somos esas personas que podemos hacer que haya una fiesta en el cielo cada día. Si los cielos están tristes, no es porque Dios está triste. Sí está triste porque tú y yo no estamos cumpliendo el cometido de predicar el mensaje de salvación, de buscar lo que se había perdido. A veces nos centramos mejor en saber si la persona ha aceptado a Cristo de verdad, si hay cambios o no hay cambios en su vida. Hermano, le toca al Espíritu Santo hacer los cambios, no a ti ni a mí. En la cruz, cuando Cristo murió, hubo amor para todos, e incluso para los enemigos. Pero antes de esto, acompáñame a Mateo 9, 35 y 38. Mirad, ponedlo por favor en la pantalla. Y mirad lo que dice este texto. Mateo 9, versículo 35 y 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Porque estaban, dale para atrás por favor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Siguiente texto. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aún, hermano, hay muchas personas allá afuera que necesitan la compasión de Dios. Los evangelios nos muestran claramente que Jesús fue una persona inclusiva. No rechazó a nadie. De hecho, Jesús reivindicó a los niños, a las mujeres, al extranjero, al leproso, a los despreciados, a los pecadores. ¿Y nosotros? ¿Somos inclusivos en nuestro evangelio? Aquellos que eran despreciados y menospreciados por los religiosos, Jesús se acercó y les habló del amor del Padre. Porque tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, dispersos, perdidos, extraviados. Pero me gusta lo que acabo de decir antes. Cuando Jesús estaba en la cruz, tuvo tiempo para orar al Padre y decirle: Señor, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hermano, no podemos juzgar al inconverso, porque ¿sabes qué? No sabe lo que hace. Porque su mente está corrompida, trastornada por el príncipe de este mundo, que ha cegado su entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca. Pero tú y yo tenemos que predicar el evangelio. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se estaba refiriendo a todos los que estaban ahí. A los soldados romanos, a los fariseos y escribas, a los saduceos, a los que le injuriaban, a los que le menospreciaban, a los ladrones que estaban crucificados con él. A todos. Y ese es nuestro trabajo. Predicarles el evangelio a todos.
Recordemos, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y que hemos sido puestos para liberar, para anunciar el año agradable del Señor. Tú y yo no somos mejores que ellos. Ahora lo somos porque estamos en el reino, o eso creemos. Pero me gusta lo que dice Deuteronomio 7 y 8 referente a Israel, que fue escogido por Dios. Mira lo que dice el texto, lo voy a leer, lo tengo aquí en mis notas. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Escuchad estas palabras. No por ser vosotros más o mejores que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras más insignificantes que todos los pueblos y nosotros éramos igual que ellos y quizás éramos peores que alguno de ellos, y sin embargo Dios no se fijó en esa condición, nos amó, nos perdonó, nos limpió, nos restauró, hizo fiesta por usted y por mí. Sino por cuanto Jehová te amó. Y estamos hablando del amor. Por cuanto Jehová te amó, guardó el juramento que había hecho a sus padres. Y el juramento para aquellas gentes que no le conocen es el de redención. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos amó, hermanos, y nos hizo hijos a pesar de nuestros defectos e imperfecciones. ¿Alguien de aquí ha adoptado un hijo? Nadie, ¿verdad? Aquellos padres que adoptan hijos lo hacen bajo criterios culturales, médicos, económicos y muchos informes más que les ayudan a decidir si ese niño es el que quieren para que sea su hijo. Si esos padres supiesen de antemano que el hijo que van a adoptar va a ser rebelde, desobediente y necio y no les va a ser de bendición, ¿pensáis que lo van a adoptar? No. Pues déjame decirte una noticia agradable. Dios, sabiendo que tú y yo seríamos rebeldes, que le desobedeceríamos una y otra vez, a pesar de ello, nos adoptó como sus hijos. A pesar de ello, nos amó. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primeramente a nosotros. El amor de Dios no es nada que tú y yo merecíamos, o que hayamos hecho para merecerlo. Nace de Dios para con nosotros. Jesucristo dice a sus discípulos en San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y fruto que permanezca. Fijaos, dos cosas importantes ahí. No me elegisteis vosotros, yo os escogí. Eras de lo peor, pero os escogí. Os he amado a pesar de ello. Y no solamente os he escogido y os he amado, pero os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y sabes cuál es la semilla de ese fruto que permanece para siempre? Se llama amor. Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. El amor nunca, nunca deja de ser. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice en otro pasaje, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Necesitamos, hermano, como iglesia, mirar al mundo desde la perspectiva que Jesús le dio y sentir compasión por ellos y orar al Padre, decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, donde Cristo estaba crucificado, miró a la gente y les amó.
y oró al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no vio enemigos, vio a personas necesitadas. Él no condenó, Él amó. Él no enjuició, Él ofreció gracia y misericordia. Él no despreció, les ofreció el amor del Padre. Con brazos abiertos, crucificado, Él recibió a todos. Señor, necesitamos, como iglesia, como personas, tener brazos abiertos para el pecador. Así como hemos sido nosotros recibidos con brazos abiertos, y tú has hecho fiesta por cada uno de nosotros, queremos, Señor, procurar que haya fiesta en el cielo constantemente. Así que ayúdanos a mirar a las naciones, a los pueblos, a las personas con la perspectiva tuya, de que son ovejas como descarriadas sin pastor. Pero también ayúdanos a amarles, no a despreciarles. Padre, te doy gracias. Gracias por este día. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz, amándonos. Gracias porque Él se ofreció voluntariamente a pagar el precio que debíamos nosotros de pagar. Te doy a ti la honra y la gloria, Señor. Bendito eres. En el nombre de Jesús.